Bienvenidos a este recorrido por la palabra de Dios, versículo a versículo. Soy el pastor Juan Carlos Segovia y juntos vamos a sumergirnos en las Sagradas Escrituras. Prepárate, Biblia en mano, corazón dispuesto y mente abierta porque comenzamos este viaje. La Biblia, versículo a versículo. Estamos en el capítulo 24 y lo que hicimos fue dar una descripción de las leyes. Hemos estado una serie de clases dando las leyes y dándole una aplicación espiritual y vigente en el día de hoy. Y nos quedamos en el capítulo 25, que habla de la descripción del tabernáculo. Pero lo que vamos a hablar en esta clase es de el becerro de oro, de un proceso por el que pasó Israel, que fue muy notoria y muy señalada, y vamos a ver una introducción de qué ocurrió. Estoy en el capítulo 24, versículo 12. Y Yahvé dijo a Moisés, es la quinta subida al monte Sinaí. Sube al monte ante mi presencia, y permanece allí y te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito para instruirles. Y se levantó Moisés y también Josué su servidor y subió al monte de Dios. Y él había dicho a los ancianos, Moisés, quedaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Mirad, Aarón y Hur están con vosotros, eso le dice al pueblo. Quien tenga asuntos, acérquese a ellos. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria de Yahvé reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Al 7º día, cuando ya Moisés estaba preparado y santificado, lo llamó en medio de la nube. Pero la apariencia de la gloria de Yahvé en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Aunque Moisés era el que estaba en el Sinaí, todo el pueblo veía la montaña ardiendo. Y Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Una experiencia increíble en el monte Sinaí, donde Dios llama a Moisés y a Josué, que se queda abajo. Muy bien, esto lo he leído introductoriamente porque realmente vamos a empezar a leer a partir de Éxodo capítulo 31 y el versículo 18. A partir de ahí vamos a explicar todos estos capítulos para que entendamos qué pasó en ese monte, qué ocurrió 40 días, qué conversación tuvieron y qué ocurrió abajo. Y dice así, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio a Moisés las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios hizo las tablas y las escribió. Luego veremos que la escribió por delante y por detrás, no dejó hueco ninguno. Las tablas eran completas, nadie podía añadir nada ni quitar nada, porque Dios completó y perfeccionó el corazón de la ley. Ya sabéis que la ley es muy amplia, que hay muchísimas leyes, pero este decálogo, 10 palabras, es el corazón, es el centro, es como una diana donde en medio está lo importante. Así que dice el capítulo 32, pero como el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, estuvo 40 días y 40 noches, y el pueblo no sabía, tenía la incertidumbre de decir qué ha pasado con él porque no ha vuelto. Se reunió el pueblo alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Sube Moisés, 40 días y 40 noches y empiezan los problemas. La autoridad, aquel que era Dios para el pueblo, ya empieza a desaparecer y el pueblo se queda un poco en el aire. Así que, como tardaba mucho, ¿a quién recurre? A Aarón, que era el que había encargado. Aarón y Hur, que era, ya sabéis, probablemente el marido de Miriam, ¿verdad? Y le dijeron, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Entonces Aarón les dijo, arrancad los zarcillos de oro de las orejas de vuestras mujeres
de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelo. Cede ante la presión del pueblo, porque le estaban diciendo, haznos dioses. Lo que le estaban pidiendo realmente no eran dioses nuevos, sino una representación de Yahvé. Pero el segundo mandamiento decía, no harás imagen de lo que hay en el cielo, en la tierra ni debajo de la tierra, para postrarte delante de ellos. Y este mandamiento lo dio el mismo Yahvé al pueblo. Luego al final el pueblo era consciente de todo el decálogo, de toda la ley que le había mandado, sin embargo el pueblo le da igual. Enseguida transgrede la ley de Dios. Y a Aarón le faltó firmeza. Cedió al chantaje y a la presión de la gente cuando él sabía lo que Dios pedía, lo que Dios le había dicho directamente a todo el pueblo. Y parece ser que el versículo 2, es una forma de detener al pueblo. ¿Por qué? Porque le dice, arrancad los zarcillos, ¿queréis hacer un Dios? Muy bien, pues soltad vuestras riquezas. Quitaros los pendientes, los zarcillos, las alhajas, todo lo que en Egipto han dado, y haremos como podría pensarse que dijera, si queréis hacerlo, y él diría, a lo mejor el pueblo se echa para atrás porque nadie va a estar dispuesto a dar de sus posesiones, de su oro, para hacer una imagen. Nada más lejos de la realidad. Empezaron a quitarse, ¿no? Y dice el 3, se quitó pues todo el pueblo los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los llevaron a Aarón. Eran normalmente pendientes en las orejas y anillos en la nariz, ¿vale? Y brazaletes en los brazos. Y él les tomó de sus manos e hizo un becerro de fundición. No sé si habéis preguntado alguna vez por qué un becerro. Podía haber hecho otra cosa. Pero había un dios en Egipto que se llamaba Apis, que era un toro. Y probablemente le resultara familiar. El toro representa el poder, la fortaleza, la fertilidad. Y ellos dijeron, no, este no es Apis, este es Yahvé, pero vamos a darle forma de toro. Y así que lo que hicieron lo que se solía hacer es un molde que podía ser de resina o de madera, y en base a esa forma empezaban a ponerle planchas de oro finito. Y licuaron el oro de los pendientes y hicieron planchas de oro. Entonces con un buril, con una especie de estilete, iban marcando la madera hasta formar el becerro. Esto es importante para lo que viene después. Y también nos dice algo. Construyeron un dios con apariencia dorada, pero con corazón de madera. Y eso es lo que son los dioses falsos. Tienen apariencia de gloria, tienen apariencia de majestad, pero ni oyen, ni ven, ni responden, ni tienen utilidad, ni pueden ayudar a nadie. Son esos trozos de materiales muertos. Entonces ellos exclamaron, no Aarón, sino el pueblo, estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Terrible la ofensa, la comparación entre Yahvé y Dios y Apis, ¿no? No digo que fuera el dios Apis, pero sí la imagen de Apis, es la que realmente ellos usaron. Entonces están menospreciando al Todopoderoso, al que no tiene cuerpo, al que no tiene principio ni final, al que puede estar en todos los lugares y conocer toda la sabiduría, lo comparan con un toro. ¿Habrá algo más humillante que ponerle imagen de animal, que ya no es ni racional? Es un animal irracional. O sea, es algo espantoso. ¿Qué puede suponer eso para Dios? Eso muestra la ceguera y el corazón. Ahora hablaremos de 3 cosas, de cómo pecaron: con iniquidad, con transgresión y con pecado. Ahora veremos que son 3 niveles, son 3 áreas y que se complementan, forman parte de un proceso. Viendo esto, Aarón edificó un altar delante de él e hizo pregonar a Aarón diciendo, mañana será fiesta solemne. Un altar para quemar los animales, igual que se hacía con Yahvé, delante de la estatua. O sea que Aarón no solamente cedió al chantaje emocional,
sino que estaba también hasta confundido, porque él mismo fue el que hizo el altar. Y esta es la diferencia entre la religión y la obediencia. ¿Qué es la religión? Un esfuerzo humano para llegar a un Dios y que podamos estar protegidos por Él. Pero Dios dice, no, lo que yo quiero es obediencia. No que vosotros fabriquéis un ritual externo para conciliar el favor de un Dios que son demonios, porque el Señor es uno. Todos los demás son demonios que se esconden en imágenes o en apariciones o en manifestaciones para atraer la atención sobrenatural de la gente y se le haga una imagen. Al final, ¿cuál es la consecuencia? Desobedecer el mandato de Dios, el 2. Porque el uno es, el Señor, tu Dios, uno es, y el segundo es, no hagas imagen de Él para adorarlo, porque el Señor es espíritu, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero el hombre que no tiene a Dios, que no ha sido renovado, tiene que adorar lo que ven con sus ojos. Por eso fabrican. Es rarísimo la religión que no tiene, salvo el islamismo, es rarísimo la religión que no tiene una imagen. Y si no, se acaba adorando a los líderes. Algunos dicen, no tenemos imágenes, pero estáis idolatrando a los líderes. Y puede haber la iglesia cristiana, iglesias que adoren a sus líderes. Y que ya no son meros guías, pastores o maestros, son su salvador, son su adalid, son su avatar, es lo máximo. Y eso huyamos de iglesias así, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo cual al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. La diferencia entre holocausto y ofrenda. El holocausto, el exterminio completo del animal, se quema. La ofrenda se asa al fuego y se comparte. La grosura y los órganos internos para Dios se consumen en el fuego. La espaldilla, la parte de atrás, para los sacerdotes y el resto para el que ofrenda a ese animal. Es una ofrenda de paz, de reconciliación, comamos juntos delante de Dios. Después el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaron para juguetear. Y este es el desenfreno moral que había en los rituales religiosos en Egipto, en Babilonia, en Persia, en todos los imperios, donde la festividad tenía que ver con la embriaguez y las orgías o los desórdenes sexuales. Entonces el pueblo se levantó en este desenfreno porque es lo que había visto en Egipto toda la vida. Y seguro que el diablo estaba ahí merodeando. Normalmente no se habla mucho de Satanás en las rebeliones de Israel, pero está implícito. Está influenciando, está guiando a los cabecillas para llevar a esto. Así que ese desenfreno los llevó a todo tipo de irregularidades. Entonces Yahvé dijo a Moisés estaba en el monte, Josué esperando abajo, y le dijo, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y ahí se ve la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Dios, estando hablando con Moisés, era capaz de ver lo que el pueblo estaba haciendo abajo. Por eso es tan importante confiar en Dios y no en nuestro criterio. Porque nuestra visión es limitada, nuestro conocimiento es parco, pero Dios lo sabe todo y lo ve todo. Entre otras cosas porque está en todo lugar. Es más, no solamente está en todo lugar, sino que conoce todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Luego, si hay alguien que tiene el conocimiento completo, no será más sabio escucharlo, porque seguro que nos va a dar la dirección correcta. Pues el pueblo se había corrompido, prontísimo. Pronto se han apartado del camino que yo les ordené. Se han hecho un becerro de fundición, primero. Segundo, se han postrado ante él. Tercero, le han ofrecido sacrificios. 3 niveles. El primero, hacer un becerro en representación de Yahvé. El segundo, adorarlo. Y el tercero, ofrecerle sacrificio de honra a ese Dios. Han dicho, estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Qué dice el primer mandamiento? El Señor, nuestro Dios,
uno es. Y el pueblo ya estaba diciendo, dioses son. Ya estaba en el plural. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a ser politeísta. El Dios para la fertilidad, el Dios para la lluvia, el Dios para la maternidad, el Dios para el sol, y busca en los elementos naturales una forma de adoración. Y Dios que creó todas esas cosas no es adorado, que es algo tan increíble. Dijo además Yahvé a Moisés, yo he observado a este pueblo, o sea, yo conozco a este pueblo, sé cuál es su corazón, sé cuáles son sus pecados. Y aquí es pueblo de dura cerviz, o sea, lo que solemos llamar aquí cabezones, pero se traduce como rebeldes. Es decir, yo haré lo que yo crea, aunque Dios me diga otra cosa. Yo voy a seguir haciendo lo que yo quiera. Y esto es muy frecuente en la iglesia, donde hay personas, o puede haberlas, que se obstinen a seguir su propia forma de camino en lugar de escuchar a Dios y obedecerlo, creyendo que están obedeciendo a Dios. Como decía la palabra, dice, algunos perseguirán y os matarán creyendo que así sirven a Dios. Eso se llama rebeldía y obstinación o duro de cerviz. Deja ahora que se encienda mi ira contra ellos, le dijo Yahvé a Moisés, y los consumiré y haré de ti una gran nación. ¡Qué tentación, hermano! No sé si somos conscientes. Le está diciendo a Moisés que él va a ser patriarca, ya no Abraham. Él va a ser patriarca de toda una nación. Todo lo que surgiera iba a salir de él, aunque tuviera ya 100 años. O bueno, 100 no, tenía 80, 81. Consumiré este pueblo rebelde y hostil, que no me sirve para nada, pero de ti haré una gran nación. Pero Moisés suplicó en presencia de Yahvé su Dios y dijo, oh Yahvé, ¿por qué se encender tu ira contra tu pueblo, el cual sacaste de Egipto con gran poder y mano fuerte? Y aquí se va viendo el corazón de Moisés. En vez de dejarse llevar, Dios me ha escogido para levantar un pueblo de mí. ¿Que habrá una gloria mayor que esta? Pero él se ofende, se ofusca, protesta y le dice, no por 3 motivos, Señor, no hagas eso por 3 motivos. Primero, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó, para matar entre los montes, para destruirlos de la faz de la tierra? ¿Qué es lo que le importaba a Moisés? El testimonio de Dios, lo que la gente pensara de Dios. Y nosotros debemos tener ese mismo corazón. No podemos dejar a Dios en mal lugar. Querremos que Dios se muestre como lo que es, pero para eso tenemos que ser nosotros los que demos testimonio, los que tengamos que hablar las cosas bien, los que tengamos un carácter apropiado, los que estemos dando siempre buen testimonio. Así que a Moisés lo que le importaba era lo que la gente pensara de Dios. Y normalmente, hermanos, lo que nos importa a nosotros es lo que la gente piense de nosotros. Pero no pensamos que a lo mejor mi acto puede poner a Dios en mal lugar. Eso es lo que nos tiene que importar, como le importó a Moisés. Vuélvete del ardor de tu ira y desiste del mal contra tu pueblo. Y aquí viene la segunda argumentación de Dios, de Moisés, a Yahvé, para que él no hiciera lo que dijo, es exterminar al pueblo de Israel y que no quedara nadie. Acuérdate de Abraham y de Isaac y de Israel, o Jacob, tus siervos, a los cuales le juraste por ti mismo y a quienes dijiste, multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos, y toda esta tierra que os tengo prometida la daré a vuestra descendencia y la herencia, y la heredarán para siempre. Luego, al final, la segunda opción o el segundo argumento en contra de ese deseo de Dios de exterminarlo todo es tu pacto. Tú prometiste. ¿Y sabes que a Dios le encanta que nosotros le reclamemos sus promesas? Yo le decía esta tarde, Señor, tú me dijiste un día que mis compañeros de mi empresa les siguiera predicando porque eran pueblo mío y dice, y creen en mí pero no me conocen.
Y entonces me dijiste, son míos, todavía no son tuyos. ¿Dónde está esa promesa que hiciste? Y me sentí un poco mal porque parecía un reproche. Pero Dios dice, no es un reproche. Eso es que anhelas lo que yo tengo para vosotros. Eso es que anhelas mi regalo. Es que anhelas mis promesas y eso me agrada. ¿Por qué? Porque eso nos alinea con Dios. Cuando nosotros anhelamos lo que Dios ha prometido, es que estamos en sintonía con Él. Cuando anhelamos lo que nuestro corazón desea, entonces estamos fuera de los designios de Dios. Hemos cortado ese vínculo. No vamos caminando en armonía, sino que yo voy por un lado, Dios va por otro. Yo voy a un ritmo, Él va a otro. Eso es un desastre para nuestra vida. Por eso es tan importante alinearse con Dios y recordarle sus promesas y sus pactos y decir, yo anhelo esto, Señor, tú lo dijiste, por favor tráelo en ruego y súplica. Y dice el 14, y desistió Yahvé del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. ¿Puede Dios cambiar su decisión por la intercesión del pueblo de Dios? Evidentemente sí. Sí. ¿Por qué? Porque Dios va determinando lo que hay que hacer en función de la actitud del hombre. ¿Era la decisión de Dios desde el principio de destruir a Israel? No. Pero su perversión hizo que tuviera que cambiar de criterio y darle un escarmiento. Pero ahora la intercesión de Moisés hace que él cambie. Pero no totalmente. Ahora veremos qué pasa. Para empezar, Moisés aprueba. Porque eso fue una prueba. Le estaba diciendo, exterminaré a este pueblo. No, por favor, por amor de tu nombre y por el pacto que tú hiciste. No lo haga. Aprobó, no quiso gloria para él, quiso gloria para Dios. Y Dios usa a los que buscan la gloria de Él, a los que buscan que Él sea famoso. Por eso, el que habla mucho de sí mismo tiene a Dios bajo mínimo. Pero el que habla mucho para Dios tiene su persona bajo mínimo. Y es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Si tú quieres tu gloria, ahí la tienes. Yo voy a buscar a aquellos que son inútiles, que son incapaces, que son vulnerables, son pequeños y son torpes, pero buscan mi gloria, porque mi gloria se perfecciona en la debilidad. Qué bonito, ¿verdad? Y Moisés se volvió y descendió del monte llevando en su mano las 2 tablas del testimonio. ¿Por qué testimonio? Porque las leyes atestiguaban el pacto de Dios con el pueblo. Ese es el testimonio. Esto es la firma que indica que tú y yo hemos hecho un pacto. Y las tablas escritas estaban, como dijimos antes, por ambos lados, escritas por un lado y por el otro. ¿Por qué? Porque Dios no quería dejar hueco para que el hombre metiera su mano. El corazón de la ley estaba dado y Dios escribió en las 2 tablas por delante y por detrás, para que nadie dijera, falta algo. No, aquí no falta nada. Es perfecta, perpetua y completa, porque ahí está el corazón de la ley. Y es una ley espiritual y moral. Que esta ley es por la eternidad. Esta ley no cambia. Es la esencia de la persona. Solamente que en el cielo no mataremos a nadie. Pero está implícito que el no matar es amar, es bendecir, es traer vida al otro. Luego al final está describiendo el corazón de Dios y el corazón del que lo va a seguir a Él por la eternidad. Y las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. No sabemos cómo Dios lo hizo. En la película Los 10 Mandamientos aparece un rayo escribiendo allí los mandamientos. No sabemos cómo fue. ¿Qué problema tiene Dios si lo creó todo de la nada para rellenar 2 tablas de piedra, verdad? Pero misteriosamente Él las rellenó. Y cuando Josué oyó la voz del pueblo en su clamor, dijo a Moisés, cuando ya bajaba con las tablas, voz de guerra en el campamento. Lo que es la visión de cada persona. ¿Cómo podemos interpretar una señal? En función de nuestra forma de ver el mundo. Él era un guerrero, un hombre, de hecho, fue el que comandó el ejército de Israel para conquistar todo Canaán. Y se dedicó toda su vida a conquistar territorio, los 7 reinos de Canaán. Y decía, voz de guerra, escuchó en el campamento. Pero él dijo, Moisés dijo, no es voz de gritos de victoria, ni voz de clamor de derrota. Estoy oyendo como voces
de cantos, traducido, de embriaguez. El cántico que produce la borrachera y los excesos. ¿Qué diferencia había entre la observación de Moisés y la de Josué? Que Moisés partía con una ventaja. Había escuchado a Dios y sabía qué estaba ocurriendo. Baja porque mi pueblo se ha corrompido. Esa es la diferencia entre dos personas cristianas o dos líderes, que uno percibe el mundo espiritual a través de su carne y otro a través del espíritu, porque ha escuchado a Dios que le da la verdadera interpretación del asunto. Por eso, el éxito ministerial no es tener una congregación llena. El éxito ministerial es ser capaz de escuchar a Dios, interpretar las señales y seguirlas. Y por eso Moisés llevaba esa ventaja, había estado hablando con Dios. Josué no, Josué estaba esperando simplemente. Y probablemente se dormiría. Y no sabemos el tiempo que estaría allí y lo que haría, pero era la diferencia entre ambos. Y aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés, y arrojando las tablas de sus manos, las rompió al pie del monte. Aquí podemos decir, ¿rompió Moisés porque se le fue la cabeza o era una ira santa? ¿Cristo echó a los cambistas del templo porque se enfadó en su propio ser o porque el Padre estaba enfadado y como él estaba alineado con el Padre, él también? Luego vemos que Dios volvió a hacer las tablas y no hubo ni un reproche. Luego al final, aunque Moisés estuvo intercediendo ante Dios por el pueblo, cuando vio la realidad, él mismo se enfadó como Dios se había enfadado. ¿Por qué? Porque una cosa es escuchar y otra cosa es ver el pecado in situ, la idolatría. Por eso Pablo, cuando estaba en Atenas, habría escuchado de la idolatría de Grecia, claro. Dice, pero cuando estaba en Atenas, dice, mi corazón ardía viendo la idolatría. Por eso nosotros no podemos ser negligentes ni indiferentes ante el pecado que está delante de nosotros. No podemos decir, bueno, no pasa nada. Claro que pasa. El pecado está delante de nosotros, debemos indignarnos como Dios se indigna, y reaccionar como Dios reacciona, y interceder como Dios intercede. Vemos a un borracho en la calle, Señor, haz algo, Señor, bendícelo, Señor, muéstrale, Señor, y no pasa indiferente ante el pecado. Y estoy poniendo un ejemplo, pero que no seamos superficiales diciendo, esto no va conmigo. Sí va con nosotros, sí tenemos una responsabilidad con el lugar donde Dios nos ha puesto. Luego tomó el becerro, Moisés, que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, ¿entendés? El corazón de esa imagen era madera, se quemó. El oro no se quema, no se deshace, se licua. Pero cuando las planchas de oro son finas, se pueden triturar. Entonces dice que lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, es decir, molió el oro, hasta reducirlo a polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas y lo hizo beber a los hijos de Israel. Probablemente en las riberas del Sinaí no hay lagos, pero sí hay pozas, porque ten en cuenta que 2 millones de personas no podían estar allí mucho tiempo sin agua. Entonces había lugares, no eran grandes extensiones de agua, pero así había pozas subterráneas, arroyos, y sobre ellos echó Moisés eso, y fíjate lo que dijo, lo hizo beber a los hijos de Israel. Dice, ahora el pecado amarga, ahora vaya a beber el agua o los residuos de vuestro pecado. Y les hizo beber estas aguas con los pozos, con todo aquello deshecho. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? ¿Qué es lo que te han dicho? ¿Cómo te han convencido? Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mi Señor. Tú mismo conoces a este pueblo que es propenso al mal. Nunca reconoció su pecado. Había cedido al chantaje. Haber dicho, mira, matadme si queréis, pero yo no puedo permitir esto. Pero él consintió, hizo el becerro, puso el altar y estableció un día de fiesta. O sea que Aarón demostró que no era el líder
que Israel necesitaba. Por eso, quien conquista Canaán es Josué, porque estuvo a la altura. Aarón murió antes que Moisés, no llegó a ver la tierra prometida tampoco. Y dice, ellos pues me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, pues este Moisés, el varón que nos hizo subir de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya pasado. Qué falta de confianza en Dios que lo había llamado, que los había sacado de Egipto. Y Dios seguía haciendo manifestación de su presencia con ese humo, con esa nube que bajaba. Es una ceguera tan enorme. Yo estoy seguro que el enemigo, que es el Dios de este siglo, tiene que ver. Y les dije, el que tenga oro, que se lo arranque. Y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro. Perdona, no salió este becerro, lo hiciste tú, o los orfebres, ¿no? Es trivializar el pecado. No, es que surgió, y es que caímos, y es que no pudo ser, y es que yo mentí, y es que... Y ponemos y argumentamos, digamos la verdad, y pecamos vilmente a nuestro Señor, y ofendimos al Dios vivo. Eso lo ve mejor, Señor, que darle rodeo y querer normalizar el pecado. El pecado, pecado es. Y lo mejor es que reconozcamos delante de Dios lo que hemos dicho o lo que hemos hecho y Él nos justifica. Y vio Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón les había dado rienda suelta para que llegaran a ser vergüenza en medio de sus enemigos. Es la tercera cosa que dijimos. La primera era la imagen de Dios. La segunda, ¿cuál era? El pacto. Se rompe el pacto y Moisés no quería. Y esta tercera es la imagen negativa del pueblo. ¿Qué van a decir? ¿Que somos un pueblo de degenerados? Porque en el fondo la imagen nuestra representa la imagen de Dios. Luego los tres van conectados. Reclamamos a Dios sus promesas. Buscar la gloria suya y su representación tiene que ser digna, o sea, a través de nosotros. Y puesto en pie Moisés a la puerta del campamento, exclamó, el que esté por Yahvé, conmigo. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Y por esa acción de todos posicionarse con Moisés, es que Dios, en la tribu de Leví, los puso como sacerdotes. El que da un paso adelante y se consagra a Dios, Dios lo escoge. Dios no escoge al más capacitado, no escoge al más sobresaliente, escoge al fiel, al que se compromete con Él. Y la fidelidad es el piropo que Dios siempre le echa a sus hijos. Mirad la Biblia, siempre ha sido fiel, ha sido fiel, ha sido fiel. Porque el que no es fiel es infiel, o sea, traidor. Ha traicionado la confianza. Por eso Dios no se puede fiar de un traidor, de uno que dice que sí, como la parábola de los dos hijos. Que el padre le manda una cosa, uno de los hijos dice sí iré y al final no fue. El otro le dijo no, pero al final sí fue. ¿A cuál de los dos honrará el padre? Al que fue, aunque dijo al principio que no. ¿Sabe de qué estaba hablando? Del pueblo judío y del pueblo gentil. El pueblo judío le dijo sí y al final no reconoce al Mesías. El pueblo gentil dijo no, pero cuando vino el Mesías lo reconocieron. Y nosotros somos el hijo segundo que dijimos no, pero ahora sí. Entonces él les dijo, así dice Yahvé, Dios de Israel, ponga cada cual su espada sobre su muslo. No se ponía la espada en la cintura, porque llevaban túnica. Era sobre el muslo y se ataba con una especie de cuero al cuello y no les molestaba al andar. Por eso decía, ponga su espada sobre su muslo, es decir, llévala encima. Pasad, recorred de puerta en puerta el campamento, de puerta de tienda de campaña en tienda de campaña. Y cada uno mate a su propio hermano, y cada uno mate a su propio compañero, y cada uno mate a su propio pariente. Es decir, aunque el que tengas que matar sea pariente, mátalo. ¿A quién mató? Mataron a 3.000 personas, pero el pueblo eran 2 millones, y ahí estaban todos. ¿A quién Dios puso en disciplina? ¿No ha dicho el Señor que iba a respetar al pueblo? ¿No le dijo a Moisés cuando intercedió que sí? Entonces, como ahora dice, matadlo. Porque una cosa es que Dios perdonara al pueblo y otra cosa es que los que incitaron al pueblo tienen que ser terminados. Porque van a seguir incitándolo en el futuro. Es decir, tú puedes de una manzana
preservar lo que está sano, pero el piquetazo tienes que quitarlo. Ay, es que también es manzana, pero está podrida. Y si dejas que la manzana podrida siga en el canasto o siga en la misma manzana, acabará toda la manzana pudriéndose. Entonces, Dios tenía que quitar a aquellos que habían propiciado esa idolatría tan espantosa, esa lujuria tan horrible y ese desenfreno sin ningún motivo. Así que los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés. Por cierto, cuando dice cada uno mate a su propio pariente, significa que murieron hijos de Leví, que murieron de la tribu de Leví, que no por ser de Leví, no es la raza, no es la familia, no es el linaje lo que a ti te honra o lo que te hace digno, es tu actitud y tu decisión. Dentro del pueblo de los levitas hubo gente incitadora que también estuvo ahí, pero los que no estuvieron en eso se separaron, hicieron lo que Dios les dijo, y los hijos de Leví hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron de aquel día del pueblo como 3000 hombres. Muerte a los cabecillas, ¿verdad? Porque Moisés le había dicho, llenad hoy vuestra mano para Yahvé. Es una expresión proverbial que dice, consagraos a Yahvé. Llenad vuestra mano. No presentéis ante Dios con manos vacías, sino da frutos de obediencia, frutos de arrepentimiento con esta actitud. Aunque cada uno actúe contra su hijo y contra su hermano para que Dios, Él, os otorgue hoy su bendición. Y ocurrió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros pegasteis con gran pecado. Ya habían muerto los cabecillas, pero al pueblo hay que confrontarlo. Bueno, no pasa nada, es que hay que entender, Dios, un Dios de misericordia. El pecado hay que confrontarlo. A la persona hay que decirle lo que ha hecho mal, porque si no, somos como cómplices del pecado. Si a alguien que ha hecho mal y sabemos que le ha hecho mal, no se lo decimos explícitamente, estamos pecando de omisión. ¿Por qué? Porque Dios, cuando hay pecado, no está contento, y si nosotros no estamos igualmente descontentos, no estamos haciendo parte del problema. Por eso Moisés le dice al pueblo, vosotros pecasteis con gran pecado, pero ahora subiré a Yahvé, tal vez pueda hacer expiación por vuestro pecado. ¿Sabéis qué es expiación? Cubrir. Tal vez pueda interceder para que Dios os perdone. Y Moisés volvió a Yahvé, la sexta vez que sube. La verdad es que no sé cuánto tardaría Moisés desde el valle hasta arriba. ¿Cuánto tardaría? El Sinaí es una cordillera, no es una montañita. No sabemos qué montaña era, el tiempo que tardaría. De hecho, dice que cuando él iba se levantaba muy temprano, a lo mejor para no llegar por la tarde. Pero eran horas de camino y de subida hacia ese monte. Entonces, la expiación significa reparar, quitar o cubrir. Y Moisés volvió a Yahvé y dijo, oh, este pueblo ha cometido un gran pecado y ha hecho para sí dioses de oro. La primera forma de intercesión es reconocimiento. Señor, te pido por mi hijo que no está en la iglesia, te pido que lo bendigas. No. Señor, mi hijo está pecando. Mi hijo se ha apartado de tus caminos. Señor, confieso y reconozco que no lo está haciendo bien. Si no hay reconocimiento, no puede haber una intercesión verdadera, porque no estamos realmente en la mente de Cristo, en la mente carnal del que quiere defender a su hijo y protegerlo. Pero antes está la gloria de Dios que la gloria de los hombres. El pecado de Elí fue que tuvo más consideración con sus hijos que con Dios. Y por eso Dios mató a sus hijos y lo mató a él. Y le dijo, has tenido más consideración con tus hijos que conmigo. Eso es un pecado grave. Y nosotros tenemos que tener a Dios por delante. Perdona su pecado, viene el ruego. Primero el reconocimiento de esto es lo que es. Y ahora, Señor, te ruego, perdona su pecado. Si no, bórrame ahora de tu rollo que has escrito. Estaba hablando de sustitución. Me pongo yo en su lugar. Perdónalos a ellos, pero apártame a mí. ¿Os suena algo? Pablo hizo lo mismo. Prefiero ser maldito, excluido de la gloria de Dios, porque esto, mis hermanos, recuperen su posición delante de ti.
El amor de Moisés por el pueblo y el amor de Pablo por el pueblo. Claro, Dios no iba a permitir eso, porque cada uno es responsable de sus pecados. Pero se ve el corazón de un padre que dice, no, mátame a mí antes que a mi hijo. ¿Verdad? Pero Yahvé dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, a este borraré de mi rollo. O sea, que Dios dijo que no, que la sustitución no podía ser en este lugar. Pero Yahvé dijo a Moisés, y ahora ve, conduce este pueblo a donde te he dicho. He aquí, mi ángel irá delante de ti, y en el día de mi reprensión castigaré sobre ellos su pecado. ¿Qué está diciendo? Respondo a tu petición. Llevaré al pueblo donde dice, pero en su momento los castigaré. Parece que Dios no hace justicia, pero Dios espera el momento adecuado. ¿Qué ocurrió con el pueblo de Israel? ¿Recibió su castigo? Sí. ¿Pero cuándo? Cada uno en su momento. Fueron muriendo durante 40 años. Y ni uno de estos, ni uno, salvo Caleb y Josué, ni uno entraron en la tierra prometida. El juicio se fue celebrando temporalmente a cada uno en su momento. Por eso podemos pensar que Dios no hace justicia, o que Dios ha permitido, o que Dios no hace nada. Mía es la venganza, dice el Señor, porque Él tiene una justicia perfecta, en el tiempo exacto. Por eso no nos impacientemos, porque Dios sabe cuándo emplear la justicia y la disciplina. Y en nuestra vida pecamos y parece que no pasa nada, hasta que empieza a pasar, hasta que empiezan a ocurrir cosas. Y parecía que Dios no había hecho nada, y Dios siempre permite que las consecuencias del pecado nos afecten para que aprendamos. Si no, nunca aprenderíamos. Y dice el versículo 35, y en efecto hirió Yahvé al pueblo por lo que habían hecho con el becerro que Aarón formó. Vuelve a recordar los 3.000 que murieron. Dice ya el capítulo 33, habló Yahvé a Moisés, pero esta vez desde el campamento. Ya habían pasado 3 meses y pico desde que salieron de Egipto. Ve, sube de aquí, tú y el pueblo que hiciste subir de la tierra de Egipto a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, la daré a tu descendencia. Fidelidad de Dios. Él promete, Él cumple. Y enviaré delante de ti mi ángel. Ya sabes que la columna de nube durante el día y de fuego durante la noche guiaba al pueblo y lo protegía. Lo protegió de Faraón cuando estaban cruzando el Mar Rojo, ¿verdad? O Mar de las Cañas. Y ahora dice, mi ángel irá, que es Cristo. Es una teofanía, ¿verdad? Y expulsaré al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al ebeo, al jebuseo y al gergeseo, que nunca lo menciona, pero el 7º reino que había allí, gergeseo, pero eran pequeños y por eso no suelo mencionarlo, pero estaban y fueron conquistados. Enviaré mi ángel, te va a guiar, y expulsaré al cananeo, pelea Dios por nosotros. Pero mira, hermano, eso es una cosa, y otra cosa es lo que vamos a leer. Dice, os expulsaré al cananeo a una tierra y os introduciré en una tierra que fluye leche y miel. Porque, y aquí viene lo importante, no subiré en medio de ti. No sea que te consuma en el camino, pues eres un pueblo de dura cerviz. ¿Qué estaba diciendo Dios? ¿Pero los vas a acompañar o no? Sí. ¿Los vas a proteger? Sí. Pero no habitaré en medio de vosotros. Porque sé que vaya a seguir pecando y me vaya a provocar y a tentar y al final acabaré exterminando. Porque yo soy 3 veces santo y el pueblo está sumamente degenerado. Así que dijo, no estaré en medio de vosotros. Y hermanos, ¿se puede vivir en la iglesia escuchando a Dios? Claro, escuchamos las predicaciones, leemos la Biblia. ¿Nos protege Dios? Seguro que nos protege, aunque estemos en lo más inmundo de la sociedad, por amor a ti y a tus padres que están orando por ti. Pero eso es una cosa y otra cosa es que Dios dirija tu vida. Eso es diferente. Por eso los verdaderos cristianos no son los que vienen aquí, son los que realmente son servidores de Dios
hijo sirviente, y Él es el que manda en sus vidas, el que dirige y gobierna los designios de sus vidas. Estos no son tantos. Por eso dijo el Señor, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Hay muchos que dicen ser cristianos, pocos que se dejan ser dirigidos por Dios. Y por eso Dios le dijo, te guiaré y te meteré en la tierra prometida porque se lo prometía a Abraham, Isaac y Jacob, pero no andaré en medio de ti, porque no me fío de vosotros, me tentaréis y al final me provocaréis a ira y acabaré destruyéndolo. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, prorrumpió en llanto y ninguno se vistió sus atavios. Menos mal que les dolió, ¿verdad? O sea, se pusieron de luto, de duelo. Porque Yahvé había dicho a Moisés que dijera a los hijos de Israel, vosotros sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento me presentara en medio de ti, te consumiría. Ahora pues, quita tus atavios de sobre ti, para que yo sepa qué he de hacer contigo. Quita todo tu atavio, todo el folclore que tienes, los pendientes, todo lo que tenéis y vivid de luto. ¿Sabes? Que esa fuera la ropa que tuvieron los 40 años en el desierto. Porque a los pocos meses todo ese oro lo tuvieron que poner al servicio para construir el tabernáculo. Luego al final Dios fue despojándolos de todo Egipto. Como alguien dijo, dice, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de su corazón. Y muchos salen del mundo, pero el mundo está metido en sus corazones. Siempre están anhelando y siempre están recordando. Por eso dijo el Señor que aquel que lleve el arado y mire para atrás no es digno de él. Porque podemos estar fuera del mundo, pero anhelando el mundo. Cuidado, que el mundo se adapte a nosotros. Por lo cual los hijos de Israel se despojaron de sus atavios del monte de Horeb en adelante. Señal de arrepentimiento y duelo por este agravio tan enorme. Fue el mayor agravio que Israel hizo contra Dios en el desierto. Tomó Moisés el tabernáculo y lo erigió fuera del campamento, lejos del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión. Pero si el tabernáculo no se había construido, Dios estaba hablando a Moisés. Hemos dicho que en los capítulos anteriores Dios le da instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo. Pero cuando se encuentra al pueblo que estaban idolatrando a unos dioses, el tabernáculo no se llegó a construir, pero sí había una tienda, que probablemente fuera la de Moisés. Y en esa tienda es donde Dios bajaba con su nube y se presentaba para hablarle a Moisés. Entonces, cuando aquí habla de que Moisés cogió el tabernáculo y lo puso fuera del campamento, se refiere a su tienda, que ya no estaba en medio de Israel, sino lejos. Como una señal de Dios de decir, habéis pecado gravemente, ya no estoy con vosotros. Os guiaré por misericordia, pero ya no estaré en vuestro corazón, que creo que es lo más doloroso que Dios nos puede decir. Y dice que todo el que buscaba a Yahvé salía al tabernáculo de reunión, es decir, del campamento, que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, ¿para qué? Porque el pueblo decía, consúltame, ¿qué hago? Tenemos un conflicto, ¿cuál es la solución? Entonces Moisés iba a la tienda, la nube bajaba y él hablaba con Dios. ¿Y qué hacía el pueblo? Cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, cada cual en pie en la puerta de su tienda, y seguían a Moisés con la mirada hasta que él entraba en el tabernáculo. Y ocurría que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada del tabernáculo, mientras él hablaba con Moisés. Y todo el pueblo veía la columna, esto es importante, 1, detenida en la entrada del tabernáculo, y todo el pueblo se levantaba, 2, y 3, y todo el pueblo se prostraba, cada uno a la puerta de su tienda. 3 niveles que indican el corazón del pueblo. El primero es atender. Miraban a Moisés como iba a la tienda y como la nube bajaba. Atención. Y es importante que el pueblo de Dios tenga atención de las cosas de Dios y no esté distraído con 20 cosas y no se centre. Y Dios está tocando el shofar y el pueblo no atiende. Pero es que atender no es suficiente.
El pueblo se levantaba en señal de respeto. Era Dios el que estaba bajando, levántate y hónralo. No sigas tumbado o en tus actividades. Déjalo todo y ponte de pie delante de Dios. Y tercero, se postraban en sumisión. 3 niveles de adoración. Pero si no hay el primero, no puede haber el tercero. Si no prestamos atención a Dios, jamás nos someteremos a Él. Si no le respetamos, jamás le obedeceremos. Por eso es tan importante estos 3 procesos. Y dice el 11, 33, capítulo 33, versículo 11. Y Yahvé hablaba con Moisés cara a cara, como un hombre suele hablar con su amigo. En Números capítulo 2, de 6 y 8, cuando Miriam se rebela contra Moisés, le dice: a los profetas le hablaré por visiones, le hablaré por sueños, pero a Moisés como un hombre habla a otro. O sea, que no había una visión, era la gloria de Dios. Dios hablaba, Moisés escuchaba, Moisés respondía y Dios escuchaba. Eso no se ha visto antes. Aparte de Jesús, no se ha visto con nadie, porque Él guía. Todos eran profetas, tenían revelaciones de Dios, Dios les decía esto, Dios se les mostraba en un sueño. Pero a Moisés, cara a cara. Y eso solamente ocurrirá cuando estemos en el cielo, que podremos ver a Dios cara a cara y conoceremos como somos conocidos. De momento, Dios nos habla por la palabra, porque el Espíritu Santo nos señala y nos da interpretación, por visiones, por sueños, por consejos de los pastores y autoridades, y Dios usa elementos. Pues yo le decía: Señor, ¿tú que inventaste el lenguaje? ¿Por qué no hablas conmigo cara a cara? ¿Por qué no hablamos fluidamente? Y el Señor me responde: porque estoy probando vuestra fe. Porque quiero que aprendáis a discernir mi voluntad. Porque si yo os hablara como habla un amigo, no maduraríais. No ejercitaríais los sentidos espirituales. Seríais carnales. Sin embargo, mi espíritu está hablando y yo estoy dando discernimiento para que distingáis entre lo que vuestro corazón os dice y mi espíritu os dice. Y la palabra es el filtro. Es maravilloso. Dios está trabajando en nosotros y haciéndonos madurar y perfeccionándonos. Luego volví al campamento Moisés, pero Josué ben Nun, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Es decir, que Josué custodiaba esa tienda. Cuando Moisés no estaba, él se quedaba allí, vigilando. ¿Por qué? Porque podía venir cualquier loco, 2 millones de personas, una gran ciudad, y venir y decir: no, yo quiero adorar a Dios aquí. No, yo quiero hablar con Dios directamente, lo cual era fulminación instantánea. Josué cuidaba de ese tabernáculo. Era el ayudante de Moisés y guardián de aquello. Entonces Moisés respondió a Yahvé: he aquí, tú me dices, lleva a este pueblo, pero no me has hecho saber a quién enviarás conmigo. Aunque dijiste, te conozco por nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Es decir, tú quieres que yo lleve al pueblo a Canaán, pero tú no vas a estar con nosotros, ¿vale? Nos vas a guiar, pero no vas a estar con nosotros. ¿Y ahora qué hacemos? Yo no me muevo si tú no vas. Ahora sí he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tu camino para que te conozca y halle gracia ante tus ojos y considera que esta nación es tu pueblo. Dice antes, dijiste, te conozco por nombre y he hallado gracia delante de tus ojos. Significa 2 cosas. Que Dios nos conozca por nuestro nombre es una relación personal. Nuestro nombre es nuestra identidad. Por lo tanto, cuando Dios dice, te conozco por tu nombre, es que nos conoce en intimidad. Y dice la palabra en Juan, dice, yo soy el pastor de las ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Y yo las llamo por su nombre. Jesús nos llama por nuestro nombre. Jesús nos conoce en intimidad. Maravilloso. Él le dijo, mi presencia habrá de ir contigo y te daré reposo. Y le dijo, si tu presencia no ha de ir, no nos hagas subir de aquí, yo no me moveré. Sin embargo, el pueblo de Dios se mueve, hace, deshace, sin que Dios le haya dicho nada. Nada. Se van de las iglesias, se cambian de lugar, levantan proyectos, y Dios no le ha dicho nada.
Y es porque no estamos siendo dirigidos por Dios. Pues, ¿en qué podrá ahora conocerse que yo y tu pueblo hemos hallado gracia ante tus ojos? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que yo y tu pueblo seamos distinguidos todos los pueblos que hay sobre la tierra? Yahvé dijo a Moisés: también cumpliré esta palabra que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y yo te he conocido por tu nombre. Estas son las conversaciones que tenía Yahvé y Moisés. Y Moisés le preguntaba: ¿pero por qué? ¿Pero cómo? Entonces le dijo: te ruego que me permitas ver tu gloria. Otra de las peticiones de Moisés. Primero, libra al pueblo. Yo no me muevo si tú no vas. Fíjate con qué libertad hablaba, con respeto. Y ahora le dice: te ruego que me dejes ver tu gloria. Está hablando con una nube. Quiero verte. Hermano, ¿no tenéis más anhelo de Dios, de descubrir a Dios? ¿No os gustaría meteros en la nube de Dios? ¿No os gustaría conocer sus pensamientos más allá de lo que tenemos revelado? El que tiene a Dios anhela más. El que tiene comunión con Dios tiene más hambre de Él. No se sacia, uno quiere más de Dios. Así que le respondió: yo mismo haré pasar toda mi benignidad delante de ti. Proclamaré delante de ti el nombre de Yahvé. Tendré misericordia del que tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. Yo mismo haré pasar toda mi bondad. Le iba a mostrar su identidad, se iba a revelar. Y dice en el 20, dijo también: no podrás ver mi rostro, pues no verá el hombre mi rostro y vivirá. ¿A qué se refiere? Su esencia. Dios, la grandeza del Señor. Y a veces podemos decir: es el poder de Dios. Si Dios se manifestara en su poder, nuestros cuerpos reventarían. Y es verdad. Pero también Dios podía hacer un milagro para preservar tu cuerpo sin que reviente ante su presencia. Él es todopoderoso. Pero ¿por qué no puede el hombre estar ante la gloria de Dios sin tapujo y sin ocultar? Porque Dios es 3 veces santo. ¿Tú puedes estar delante del sol con los ojos y mirarlo atentamente? ¿Qué necesitas para verlo? Unos filtros que hay especiales para mirar al sol cara a cara. Y el sol es un astro. Dios es la fuente de todo poder, de toda autoridad, la fuente de la luz. Cuando nosotros lo vemos, nos cegamos. Si nos cegamos ante una estrella como el sol, ¿no nos vamos a cegar ante su presencia? Y sucederá que cuando pase mi gloria, te pondré en la hendidura de la roca. Hermano, ¿quién es la roca? Es Cristo. Le estaba diciendo: Cristo es el mediador, el que puede mostrarte mi gloria. No puedes verla directamente, tiene que ser a través de mi Hijo, porque Él es 3 veces santo. Y Él es el prisma, Él es el filtro que hace que puedas ver al Dios que habita en luz inaccesible, tenerlo cercano y hablar con Él. Es Cristo. Por eso es la hendidura. Y te cubriré con la palma de mi mano, se llama antropomorfismo. Dios no tiene mano, ¿verdad? Bueno, Cristo sí, pero el Padre no. Dice: hasta que haya pasado. Después apartaré la palma de mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se dejará ver. Es decir, vio una gloria filtrada a través de Cristo. La mano es Cristo, ¿verdad? Y estamos ya llegando al final. Luego Yahvé dijo a Moisés: lábrate 2 tablas de piedra, como las primeras. Ahora Yahvé le dice: ya no te voy a dar las tablas, ahora las tablas me las va a dar tú a mí. ¿Por qué? Porque aunque el pecado del pueblo ha sido perdonado, debemos recordar que el pecado trae consecuencias. Mira, yo he visto el ejemplo este. Hay una persona que quiere dejar de fumar, que se fuma 3 paquetes al día y que es imposible. Oramos a Dios y Dios hace el milagro y le da hasta asco. Del día para otro ya no quiere saber nada y deja el tabaco. Pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses y vuelve. Hemos orado por esa persona y ya no ha vuelto a ocurrir lo mismo. Ha tenido que pasar un mono horrible para dejar el tabaco. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios no puede pisotearse. Porque Dios hace un milagro para que tú conserves lo que se te ha dado. Si vuelves, ahora tú tendrás que fabricarte las tablas. Ahora tú vas a sufrir, vas a sudar para hacer lo que yo por mi gracia hice en mi misericordia.
Y eso a veces no lo entendemos y nos quejamos a Dios, Señor, es que no me ayudas. No, es que has vuelto a la charca. Dice, dame las tablas de piedra y escribiré sobre las tablas las palabras que había sobre las primeras tablas que rompiste. Él, en su misericordia, sigue rellenando las tablas. Las tablas no las rellenó Moisés, las volvió a rellenar Yahvé. ¿Por qué? Porque Él es el autor del pacto y Él es el autor de la ley. Prepárate pues por la mañana, al amanecer sube al monte Sinaí y te presentará ante mí en la cumbre del monte. No subirá nadie contigo, ni se verá hombre alguno en todo el monte, ni ovejas, ni bueyes que pasten frente a aquel monte. Y él labró las 2 tablas de piedra como las primeras, madrugando por la mañana, subió al monte Sinaí como le había ordenado, llevando en su mano las 2 tablas. Y Yahvé descendió de la nube y estuvo con él e invocó el nombre de Yahvé. Él mismo se revela, él mismo invoca su nombre. Y hermano, lo que vamos a ver es ahora la autodefinición más completa de la Biblia que Dios hace de sí mismo. No hay una descripción de Dios mismo hablando de Él tan extensa como esta, que está en Éxodo 34, el 6 y el 7. Dice, pasó pues Yahvé por delante de él, proclamando, Yahvé, Yahvé, 2 veces, Dios misericordioso y clemente. Misericordioso es que tiene compasión del débil. Clemente es que es lento para castigar. Aunque hayas fallado, no te impone un castigo duro ni rápido, sino que te da tiempo para que te arrepientas. Lento para enfadarse o para la ira, y grande en misericordia y verdad. Es la autodefinición de Él más grande que hay en toda la Biblia. Una propia autodefinición. Que guarda, sigue diciendo, la misericordia a millares. Que carga con la iniquidad, es decir, la lleva a Él. La transgresión y el pecado, y esto es lo que hablábamos antes. 3 niveles. ¿Qué es la iniquidad? La iniquidad es sinónimo de maldad. La maldad no es un hecho, es una esencia. Está dentro del ser humano. No es algo que yo hago, no, es algo que está en mí, que me lleva a hacer otras cosas. ¿Qué es la transgresión? Es la rebeldía contra Dios, la actitud de rebelarme, de transgredir sus leyes. Y el pecado, la forma en que transgredo la ley y manifiesto la iniquidad. Pero de ningún modo justificaré al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, siempre y cuando haya continuidad en la culpa. Si yo cometo un pecado y mis hijos no se arrepienten, seguirán con esa influencia maligna y esas maldiciones generacionales. Y mis nietos, hasta que ellos no rectifiquen y pidan perdón. Entonces esa maldición será rota. Por eso nosotros hemos roto maldiciones de nuestras casas, porque no hay casa sin maldición generacional. Puede ser 1000 cosas, pero se van trasladando. Cosas naturales, cosas emocionales y cosas espirituales en los 3 niveles. Entonces Moisés se apresuró e inclinándose a tierra se postró, diciendo, si ahora he hallado gracia ante tus ojos, oh Señor mío, te ruego, mi Señor, que aunque somos pueblo de dura cerviz, vayas en medio de nosotros y perdone nuestra iniquidad. Reconoce primero, aunque somos pueblo de dura cerviz, te ruego que nos perdone y que vaya en medio de nosotros y nos tomes por posesión tuya. Y Yahvé respondió, he aquí yo renuevo el pacto ante todo tu pueblo, haré maravillas, cual nunca se han hecho en toda la tierra y en ninguna nación, o sea, mayores que las de Egipto. Y todo el pueblo en medio del cual tú estás verá la obra de Yahvé, porque terrible es lo que yo voy a hacer contigo. Es decir, imponente, sobrecogedor es lo que yo voy a hacer contigo. Y aquí acaba, nos pasamos al 30, que son los últimos versículos, donde dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la tez de su rostro resplandecía. Por lo cual tuvieron temor de acercarse a él, porque era algo sobrenatural. Cuando estamos cerca de Cristo, la gloria de Dios se nos refleja. A lo mejor no con ojos visibles, pero sí con nuestro carácter, sí con nuestra manifestación y nuestra respuesta ante los problemas. Pero Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación se volvieron a él. Y Moisés habló con ellos, primero los príncipes, y después se acercaron todos los hijos de Israel. Tengamos deferencia con las autoridades.
A veces las autoridades se enteran los últimos de nuestras historias, de nuestros problemas. Y no sabemos nada y somos los que tenemos que cuidar al pueblo. Y estamos con corrillos por aquí, corrillos por allá, comentando nuestras intimidades cuando las autoridades no saben nada al respecto. Eso es una ofensa contra Dios, que ha delegado autoridades para que se guarde ese orden. Dice que primero se acercó a los príncipes, les habló y después al resto del pueblo. Y les ordenó todo lo que Yahvé había hablado con él en el monte Sinaí. Y cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se puso el velo sobre su rostro. Sin embargo, cuando Moisés entraba en la presencia de Yahvé para hablar con él, se quitaba el velo hasta que volvía a salir. Y al salir hablaba con los hijos de Israel lo que había sido ordenado. Y los hijos de Israel miraban el rostro de Moisés, que la tez de su rostro resplandecía. Entonces Moisés se volvía a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con él. Y convocó Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: estas son las cosas que Yahvé ha ordenado que se hagan. De nuevo le vuelve a decir la ley, les entregan las tablas y ahora sí empieza el proceso de construcción del tabernáculo de reunión. Y eso es lo que vamos a ver a partir de las próximas clases. Este es un interludio, una transición, y ahora empezaremos a partir de la clase siguiente a ver paso a paso qué es lo que Dios le mandó construir y por qué se lo mandó construir. Porque no tiene desperdicio cada uno de los elementos del tabernáculo de reunión. Que el Señor os bendiga. Amén.